Queridísima familia, tengan ustedes muy buenas noches, que Dios me los bendiga. Hoy tenemos una palabra de parte de nuestro amado Yahweh. Como ya lo dijimos en el anterior video, Él está constantemente hablando a su pueblo, hablando a su iglesia, al cuerpo de Cristo, para que podamos estar preparados para la venida del Padre. Amén. Toda palabra que es dada para el Señor es alimento que nos ayuda a perfeccionarnos, que nos ayuda a ser moldeados a imagen y semejanza a Cristo Jesús. Y es necesario que como hijos de Dios, como sus ovejitas, podamos prestar atención a la voz de Dios. En Mateo dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las llamo y ellos me siguen. Amén. Mis ovejitas me oyen, me siguen. Amén. Y hacen conforme a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros que somos sus ovejitas, prestemos atención a la voz de Dios, que en esta noche Él habla. Amén. Y en esta noche no permitas que nadie te interrumpa de escuchar la palabra de tu amado Yahweh, así como tú lo oyes, tu amado Yahweh. Tú debes amar sus atrios, amar su presencia, amar su palabra, amar escuchar de Él, amar de querer escuchar su voz, que claramente Él nos habla a través de su palabra. El título de hoy es Amando su presencia. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por esta noche. Gracias por esa presencia poderosa, Señor, que has inundado hoy nuestras vidas. Gracias, Dios, porque nos has permitido deleitarnos delante de ti en adoración, en alabanza, en tu presencia. Gracias por haber tocado cada vida, Señor, en este lugar y haber ministrado nuestros corazones, Padre, y haber encendido esa llama en cada una de nuestras vidas, Dios. Cuánto te amamos y cuánto anhelamos habitar eternamente, Dios, en tu presencia, amándote cada día más, amándote cada día más. Yo te amo, Padre, yo te adoro, Padre, y te pido, Señor, que se haga en esta noche conforme a tu voluntad, así como en los cielos aquí en la tierra, y tu reino se pueda establecer sobre cada corazón y sobre cada vida, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El título de hoy es Amando su presencia. Yo hoy día les quiero hablar de David, el siervo David. Para mí el siervo David era un hombre apasionado, era un hombre enamorado de los atrios de Dios, era un hombre que tenía muy claro que no había victoria si no era primero postrado a los pies del Padre, que no había victoria si primero no vivía una vida íntima, una relación íntima con Dios. Amén. Porque sabía que Dios era el que le revelaba el secreto, el que le daba el poder, el que le daba la sabiduría, pero por sobre todas esas cosas, más allá era el amor que él tenía para los atrios de Dios, la pasión que él tenía por buscarle cada mañana, cada momento al amanecer, el estar delante de Dios. Para David era un deleite buscar del amado. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos aprender. Que nosotros podamos aprender a deleitarnos en su presencia. Por eso la palabra de Dios dice en Salmos, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse es enamorarse, apasionarse por sus atrios. En la mañana, mientras Dios ministraba familia Casa de Dios, Dios dio algo bien claro. Y Él dijo, yo no quiero que busquen mis atrios por un cumplimiento. Yo quiero que busquen mis atrios porque realmente desesperas por mí, porque realmente no encuentras sentido común a la vida si yo no estoy contigo. Por eso en Juan dice 15:5, fuera de ti nada podéis hacer, fuera de mí nada podéis hacer. O sea, sin Él no somos nada. ¿A dónde huiremos de su presencia? ¿Qué podríamos hacer sin Cristo? ¿Qué podríamos hacer si no estar en su presencia? Para mí, particularmente como sierva de Dios, del Dios Altísimo, una vida, un día en amanecer, sino en entrar en sus atrios, para decirle cuánto le amo y cuánto necesito escuchar su voz, para mí no es vida. Porque una vida para mí sin Cristo, sin Espíritu Santo, no es nada. No es vida. Realmente una vida no es vida si Él no está. Porque estamos como muertos. Fuera de Cristo no hay vida. Porque Él es Jesucristo, es el camino, Él es la verdad y es la vida. Entonces fuera de Él no hay vida. Entonces, ¿qué podríamos
¿qué le podríamos encontrar de bueno el tener una vida fuera de Cristo? No es vida. Y eso David lo sabía, que una vida fuera del Señor realmente no era una vida. Por eso hoy te invito a que puedas meditar conmigo el Salmo 27:4. Vamos a leerlo en la Reina Valera y también en la NTV. Dice, primero en la NTV lo voy a leer, dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, decía David, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. O sea, lo que él pedía era y anhelaba en su corazón, apasionaba en su corazón, era estar todos los días de su vida en la casa del Señor su Padre, deleitándose en la perfección del Señor y meditando desde su templo. Entonces, él sabía que nosotros tenemos que entender esto, que nosotros estamos camino a ser perfeccionados, estamos siendo moldeados todos los días, estamos en crecimiento, estamos en formación. Entonces, cada vez que tú vas y te presentas delante del templo, delante de la presencia de Dios, tu vida está siendo moldeada, tu vida está siendo formada, ¿a qué? A imagen y semejanza a Cristo Jesús, porque cuando tú vas y le buscas, tú te estás rindiendo. Cuando tú vas y le buscas, tú te estás diciéndole: Señor, hágase tu voluntad con mi vida. Si hay algo en mí, alguna imperfección aún, si hay tamo o hojarasca que está impidiendo que yo busque de tu presencia, aquí estoy, para que a través de tu fuego, a través de tu presencia, tú me purifiques. ¿Sí? Tú me purifiques y tú vayas lavándome, limpiándome a través de tu sangre preciosa y haciéndome esa criatura que tú quieres que yo sea, esa hija, ese hijo que tú quieres que yo sea. Entonces en su presencia estamos siendo perfeccionados, estamos siendo, la palabra sería, purificados, transformados. ¿Para qué? Para la venida de Cristo. Porque Cristo está pronto a venir, viene por su iglesia, pero viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin arruga. Una iglesia que ha sido perfeccionada, una iglesia que ha sido purificada, una iglesia que ha sido limpiada, una iglesia que ha sido puesta imagen y semejanza a Cristo Jesús, que decidió revestirse de esa vestidura de linaje limpio, ¿sí? De un linaje puro, agradable y santo delante del Señor. La presencia de Dios está muy poderosa. La presencia de Dios en estos tiempos se está manifestando poderosamente. Ya no hay nadie ni nada que pueda detener la voluntad del Padre y su gloria. Porque Él está aquí. Él está aquí. Y Él está ahí ahora mismo contigo. Y Dios quiere que tú anheles en tu corazón el buscarle cada mañana. El que puedas amar sus atrios. Amar, no por un cumplido, sino porque le amas. En el Salmo 27:4, en la Reina Valera dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para habitar en su presencia, para amar de sus atrios, para amar de su voz, para amar de su palabra. Es necesario y urge que el cuerpo de Cristo avive, como dice su palabra. En 2 Timoteo 1:6 dice: por lo cual Pablo decía, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, lo que Dios quiere es que avivemos el fuego de Dios que está en nosotros. En Efesios 1:13 dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todos nosotros que hemos recibido a Jesucristo como Rey, Señor y Salvador, hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu de vida, el Espíritu de Dios te ha sido impartido, te ha sido puesto en tu vida. Ahora tú eres el templo del Espíritu Santo. Y una de las responsabilidades más grandes es que todos los días tenemos que avivar el fuego de Dios que está en nosotros, porque el Espíritu Santo es la representación del fuego. Por eso Él dice, aviva el don de Dios, aviva el fuego de Dios en ti.
¿Y por qué Pablo aconsejaba esto? Porque es necesario, repite conmigo, es necesario que yo avive el fuego de Dios en mí. Es necesario que mi espíritu esté activado, que mi yo mengue y el espíritu de Dios en mí crezca, para que de esa manera yo pueda vivir una vida en santidad, una vida en plenitud del gozo del Señor, una vida en comunión con el Espíritu Santo. Porque de lo contrario, si tú no avivas el fuego de Dios en ti, si tú no avivas el fuego de Dios en ti, ¿qué es lo que empieza a suceder? Te empiezas a enfriar, te empiezas a apacar, te empiezas a opacar, te empiezas a secar y te apartas de la presencia del Señor. Sales de la presencia del Señor. Amén. Por eso es necesario, familia, familia, es necesario que podamos avivar cada vez más el fuego de Dios en nosotros. ¿Y cómo avivamos ese fuego? El Espíritu Santo está en ti. Aviva cada vez más ese fuego. ¿Cómo lo avivamos? En sus atrios, en su presencia. Tú constantemente, cuando le buscas, en cada momento, estás avivando ese fuego. Estás llenándote más del Espíritu. Y mientras más te llenas del Espíritu, tu carne en ti mengua, tu carne en ti mengua, tu carne en ti mengua. Entonces, cuando vienen las circunstancias a la tierra, cuando viene la aflicción o los problemas a la tierra, dice la palabra del Señor, que el hombre carnal no puede percibir las cosas del Espíritu, pero el hombre espiritual puede percibir las cosas que son del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que es necesario que tú y yo estemos conectados con el Wi-Fi espiritual, que es el Espíritu de Dios. Que es necesario que tú estés conectado con el Wi-Fi a diario, que es en la presencia de Dios, avivando el fuego de Dios. Porque de lo contrario, si tú y yo no avivamos el fuego de Dios en nosotros, nos secamos, nuestros huesos se secan. Repite conmigo, mis huesos se secan, ¿sí? Mis huesos se secan, te opacas, te apagas. Y eso es lo que quiere Satanás. Desde un inicio de la tierra, cuando él comenzó a seducir a Eva, lo que quiso es que sean sacados, apartados de la presencia de Dios. Entonces, el plan de Satanás es que tú seas apartado, sacado, para que tú te seques, ¿sí? Para que tú te quedes, en otras palabras, y no estés listo y no estés preparado como esas 5 vírgenes prudentes, porque estaban las 5 insensatas, las 5 que no fueron precavidas, las 5 que no estaban en los atrios de Dios, las 5 que no amaban la presencia del Señor, que no fueron precavidas de tener el suficiente aceite. Por eso que cuando nosotros avivamos del fuego de Dios en nosotros, estamos llenando de aceite de Dios. Y es necesario que tu vasija no solamente esté a la mitad, sino que todos los días tu vasija tiene que rebalsar. Tu vasija tiene que rebalsar. ¿Y cómo vas a llegar al nivel de que tu vasija empiece a rebalsar de aceite? Cuando tú constantemente, repite conmigo, constantemente busco de la presencia de Dios, busco del Espíritu de Dios. ¿Qué decía Jesús? ¿Qué decía Jesús? El que tiene sed, venga y beba de mí, y correrán de su interior ríos, corrientes de agua viva. Jesucristo decía, yo estoy aquí para todos. Estoy aquí para poder saciar a todo aquel que tenga sed. Estoy aquí dispuesto a avivar a todo aquel que decida ser avivado. Estoy aquí para encender llama de fuego en esos corazones. Pero decía, para todo aquel que tenga sed. ¿Cuántos sedientos hay en esta noche? ¿Cuántos sedientos hay en tu casa? Dices, amén, Padre, yo estoy sediento de ti. Yo quiero que me des de beber, porque quiero que de mi interior corran corrientes de agua viva. Como hijos de Dios, nosotros a diario tenemos que tener corrientes de agua viva internas. Pero para poder emanar esa corriente y tu vida rebose de la presencia de Dios, es necesario que tú tengas una intimidad con el Espíritu Santo, una relación con el Espíritu Santo, y más allá, ames de su presencia, ames de sus atrios, ames de su palabra, ames de ese vino nuevo. ¿Cuántos odres nuevos hay aquí?
¿Cuántas vidas se han dispuesto en esta noche y le dicen a Dios, Padre, vierte ese vino nuevo en mí, que yo quiero estar listo para tu venida? Yo quiero ser de esas cinco vírgenes prudentes que tomaron del suficiente aceite, que sus lámparas estaban encendidas, porque amaron la presencia de Dios como lo hacía David. Toda la gloria sea para Dios. En el Salmo 84:10, vamos a leerlo también primero en la NTV y luego en la Reina Valera. Salmo 84:10 dice: un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Mira lo que decía David: yo prefiero estar un día en la casa de mi padre que 1000 fuera en la casa de los perversos, que 1000 fuera en la comodidad de mi carne, que 1000 fuera en los placeres de mi carne, que me conducen al Seol y me conducen a la muerte. Pues la palabra de Dios dice en Proverbios que los caminos que al hombre le parecen bien, que resultan siendo caminos de destrucción y de muerte. Mas los caminos que te conducen a la vida eterna, que son los atrios de Dios, te llevan a la vida. Y eso es muy claro. Entonces cada mañana al despertar, tú decides si quieres caminar en vida o quieres caminar en muerte. Porque cuando tú buscas de los atrios de Dios, la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios es el que te guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que te guía a toda verdad. Y la verdad de Cristo te conduce a la vida eterna. Pero si no hay un día que tú buscas de la presencia de Dios y te levantas y haces tu vida conforme a tu voluntad, pues te digo que tu carne te va a llevar a muerte. Tu carne te va a llevar a la condenación del pecado y a la muerte. Pero Jesucristo te quiere llevar a la vida eterna. Él ya lo hizo todo. Él ya sustituyó tu lugar y el mío. Él ya lo hizo todo. Lo único que tú tienes que es entrar a la presencia de Dios confiadamente. Antes se nos impedía. ¿Por qué se nos impedía? Porque había pecado. Pero Jesucristo viene como nuestro Redentor, nos redime, nos rescata del pecado y nos reconcilia con el Padre. ¿Para qué? Significa que Jesucristo abre brecha para que tú puedas entrar a la presencia de Dios confiadamente. Antes no lo podíamos hacer, ahora somos súper privilegiados. Entonces yo digo en esta noche, familia, ¿qué te detiene a que tú busques de la presencia de Dios con pasión? ¿Qué te detiene que tú llegues al punto de amar y apasionarte por los atrios de Dios? ¿Qué te detiene que tú buscas al Abba Padre y le digas, Abba Padre, buenos días, cuánto te amo y te necesito, estoy aquí otra vez? Y no porque tenga una necesidad, porque sino que tengo la necesidad, pero de amarte y decirte que no puedo vivir sin ti. Eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Y en el Salmo 84:10 en la Reina Valera dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. David decía escogería. Quiere decir que el buscar de la presencia de Dios es libre albedrío escoger. Nadie te puede obligar, nadie te va a levantar de tu cama sacándote de las orejas y decir, vete, vamos a orar. No, tú tienes que en tu corazón escoger a quien deseas servir, escoger a quien deseas buscar, escoger a quien deseas darle tu primicia, escoger a quien decides darle el primer lugar. Pero déjame decirte, familia, que el primer lugar es para Dios. El Señor hoy me dijo esto, yo como su sierva, como su profeta del Dios Altísimo. En Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Es necesario que como servidores de Dios podamos profetizar de parte del Señor y advertir al cuerpo de Cristo que es necesario que aviven el don de Dios en ustedes, que aviven el fuego de Dios en ustedes, porque de lo contrario sus huesos se secan, se apartan y salen al camino de destrucción y de muerte. Y lo único que Dios quiere hacer en esta noche a través de este mensaje es impartir vida hacia ti, es darte vida hacia ti y que tú puedas recapacitar y podamos venir a un arrepentimiento genuino. Si no hemos estado buscando la presencia de Dios como debíamos haberlo hecho, no como un cumplido, sino porque amas sus atrios, no porque tienes una necesidad de algo, sino porque necesitas decirle cuánto le amas, pues es tiempo que te reconcilies, es tiempo que recapacites y vuelvas al primer amor. Es necesario que la iglesia vuelva al primer amor. Es necesario que la iglesia vuelva al primer amor y vuelva al inicio de todo. Así cuando tú lo conociste, así cuando tú te levantabas antes y te postrabas y adorabas delante de su presencia. Gloria al Señor, aleluya.
Toda la gloria sea para el Señor. Dios quiere que nosotros labremos la tierra, labremos lo que Él ya nos entregó, que cuidemos de lo que Él nos ha dado. Aprendamos a valorar la presencia del Espíritu Santo. Aprendamos a valorar de lo que ya se nos fue impartido. No tienes nada que hacer para tener el fuego ya está en ti. Lo único que Dios te dice en esta noche: hijo, despierta, aviva el fuego en ti. Es necesario que tú puedas estar preparado para mi venida. Es necesario que tú puedas estar despierto para la venida de Cristo, preparado, con tu ropa lista, con tu linaje impecable, puro, sin mancha y sin arruga. Es que, familia, entendamos, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. La iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que estar lista. ¿Y dónde estás tú ahora? ¿Cómo está tu ropa? ¿Cómo está tu vestidura? ¿Cómo está tu calzado? De pronto tu calzado se ha acabado, pero que no has ido a renovar delante de la presencia de Dios. Porque si tú te vas delante de la presencia de Dios, Dios va a renovar tu calzado. Si un apóstol me está escuchando, te digo a ti, apóstol, si quizás has estado haciendo la obra, pero te olvidaste de conectarte con el Padre. Si quizás me estás escuchando, tu profeta, y estás profetizando y no estás en comunión con el Padre, y sientes que se te ha acabado la profecía, la palabra del Señor, es tiempo que te conectes, porque Dios quiere avivar tu espíritu. Si tú me estás escuchando, evangelista, y sientes que las fuerzas se te han menguado, el Señor te dice hoy: vuélvete a mis atrios. Pero ningún don, ningún ministerio puede estar desconectado de la presencia del Espíritu de Dios. Cada mañana tienes que vivir una vida conectado con el Padre para que Él te dirija de qué hacer, cómo hablar y cómo vivir. Porque nosotros no vivimos ya a nuestra manera. En Gálatas 2:20 dice: declaro que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora nosotros vivimos en la carne, lo tenemos que vivir en la fe del Hijo de Dios, quiere decir en la guía del Espíritu Santo, en lo que Él te diga qué hacer, qué hablar, qué decir. Porque muchas veces no sabríamos cómo hablar o qué decir, pero el Espíritu de Dios en ese momento Él te dirá qué tienes que hablar, qué tienes que decir de parte de Él y qué pautas tienes que seguir para ser conforme a su voluntad. Familia en Cristo Jesús, este era el mensaje que nuestro amado Yahweh tenía para todos nosotros. Que esta palabra de Dios se haga rema en sus vidas en el nombre de Jesús. Y hoy oro por cada uno de ustedes para que el fuego de Dios sea avivado en sus espíritus, para que el fuego de Dios sea tocando hoy tu vida y sea tocando cada vida de cada persona que llegue a este vídeo. Oro en el nombre de Jesús para que la gloria de Dios inunde tu vida, inunde tu casa, inunde tu familia. Gracias, Espíritu Santo. Llena, Señor, en el nombre de Jesús, tanto este lugar como llena, Espíritu de Dios, cada vida. Sopla, Señor, tu rúa sobre cada vida y sobre este lugar, mi Dios. Te doy toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza y la exaltación a ti, mi Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga, familia. Tengan ustedes muy buenas noches. Bendiciones de Dios. Hasta la próxima.